Hola, muy buenas tardes. De parte de Despertar SAC, mi nombre es Jorge Alberto Vargas Rodríguez. Me han invitado a hacer una presentación del día de hoy en relación con el ODS número 1 y pues estamos por empezar. Me presento primero. Mi nombre es, como ya mencioné, Jorge Alberto Vargas Rodríguez. Yo estudié para ser ingeniero agrónomo forestal. Actualmente estoy terminando una maestría en Derechos Humanos y mi experiencia de trabajo ha estado relacionada principalmente con la ejecución, diseño, evaluación de programas de desarrollo social o proyectos de desarrollo social y relacionados todos normalmente con personas en situación de pobreza. Y en relación a eso y aprovechando un poco mi experiencia de campo y un poco el trabajo que he hecho a nivel de gabinete y la relación con algunas otras personas, tanto de organismos internacionales como de organismos nacionales y locales, pues vamos a platicar un poco, hacer algunas reflexiones en relación con el ODS número 1, que es relacionado con la finalización de la pobreza. Yo trabajo actualmente en la Secretaría de Bienestar y pues es importante que yo aclare que todo lo que diga hoy o mis posiciones no reflejan de ninguna manera las posiciones de la institución en la que trabajo. Sin embargo, digamos, como he trabajado en lo que antes fue la Secretaría de Desarrollo Social y conozco más o menos lo que hacen mis compañeros en los programas sociales, pues quizá pueda darles una perspectiva, digamos que desde adentro, pero no oficial, y, pero sí considero que es importante mencionarlo porque pues no vengo en nombre de la Secretaría. Bueno, otra vez agradecer a Álvaro por la invitación. Me platican los compañeros que están organizando que voy a hacer una plática y al final habría como una sesión de preguntas y van a haber una presentación. Espero que no sea muy chiquita la letra y que se vea bien, pero en general, digamos, lo que hay ahí son ideas y pues creo que es todo en cuanto a la presentación. Podemos entrar ya, digamos, a escribir lo que va a ser la presentación, que básicamente va a tener 4 puntos y no debería durar arriba de 30 minutos. Vamos a hacer primero una aproximación al tema. Es importante aclarar que lo que vamos a ver hoy está descrito, aproximado a partir de los números o las metas o las políticas públicas que se hacen en relación con este ODS. Los que han tenido la oportunidad de ver las presentaciones anteriores, y si no se los recomiendo mucho, hace relativamente poco tiempo, será como una semana y media, hizo una presentación Fernando Irineo, que es una persona extraordinaria, y trabajó alrededor de los aspectos más filosóficos y éticos de la relación de nosotros como sociedad con el fenómeno de la pobreza. Entonces, ese es muy importante que si tienen la oportunidad de verla, la vean, porque ahora no vamos a enfocarnos tanto en ese punto, sino en los asuntos relacionados con las políticas que se llevan a cabo, la forma en la que se mide la pobreza, los avances que la ONU espera para el mundo, para el 2030, y los avances que México ha reportado en relación a eso. Y al final vamos a describir un poco cómo mide México la pobreza y en función de eso hace sus avances. Y vamos a analizar un poquito otras definiciones que a mí me darían la oportunidad de platicarles cómo veo yo que debe actuarse para alcanzar los objetivos tanto del ODS como los que plantea nuestro propio país. Y obviamente todo esto relacionado con el cambio de régimen que va a cumplir un par de años y que pues ha cambiado completamente el panorama en relación con el combate a la pobreza o la búsqueda de la eliminación de este fenómeno social. Entonces, sin más, vamos a poner una presentación. Me dicen que ahora yo me voy a ver a la izquierda de la pantalla, o a la derecha, no sé, dependiendo de quién lo vea, y yo voy a ver la presentación, voy a usar un poco el mouse para algunas cosas y eventualmente, si se requiere, voy a ampliar o a hacer más pequeña la letra, si considero que algo está muy chiquito y no se ve. Entonces,
Como les decía, empezaríamos describiendo lo que plantea el ODS 1, que es textualmente poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Y se establece como metas para el año 2030 erradicar la pobreza extrema. Y aquí empezamos un poco con el asunto de las especificidades que se marcan tanto para la ONU desde una perspectiva internacional como para nuestro país. Y la ONU señala, como les digo, que la primera meta es erradicar la pobreza extrema, medida como todas las personas que tengan un ingreso promedio diario inferior a 1.25 dólares por día. Es decir, estaremos hablando en pesos mexicanos alrededor de unos 40 pesos diarios, 30 pesos, no, menos, 30 pesos diarios. Y evidentemente México tiene una aproximación diferente a lo que significa pobreza extrema, y ahorita lo vamos a platicar un poco de eso. La segunda meta es reducir menos de la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños, de toda la población que viven en la pobreza, digamos, diferenciándolo en una diferenciación que nuestro país también hace de lo que es pobreza como concepto a pobreza extrema. Y vamos al rato un poco a revisar qué significa en nuestro país esa situación. Y si pueden ver aquí que hace mención las propias metas a que están las pobrezas, menciona dos palabras muy, muy importantes, que es dimensiones, que vamos a ver qué significa eso, y las definiciones nacionales de esas dimensiones. Y bueno, después viene poner en práctica medidas de protección social y garantizar el acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra, recursos naturales, tecnologías, que ya nos empieza a dar una idea un poco más, nos empieza a dar señales de lo que significa para la ONU, qué es esto de las dimensiones. Y un punto final, que es el de fomentar la resistencia de las personas pobres a situaciones vulnerables, y hace mención más, digamos, hace referencia específica a los factores extremos relacionados con el clima y otros desastres económicos. Entonces, digamos, en general, las metas que propone la ONU para todos los países de la Tierra es que para el 2030 no debe haber una sola persona que gane menos de 1.25 dólares al día, debe haber menos de la mitad de la pobreza de la que hay actualmente, debe haber un esquema de protección social para todos, debe haber servicios básicos para todos, y debe haber esquemas que protejan a la población en general en caso de desastres o situaciones que hagan más vulnerable a la población. Y bueno, en el año 2018, en nuestro país presentó su segundo informe nacional voluntario que, digamos, pretende mostrar los avances del país en relación con esto. Es muy importante señalar que al ser 2018, este informe lo presentó la Administración Pública Federal pasada, y que los datos que presenta están relacionados con la forma en la que esta administración veía la forma en la que se medía. Pero para no dejar sin señalar los datos precisos que muestra, en esta gráfica se ve la proporción de la población que está en pobreza extrema para nuestro país para el año que se reporta 2018. En color naranja ven lo que es la población que está en pobreza extrema en las zonas rurales del país, que está un poco arriba del 10%, alrededor del 12%. En color azul, azul rey, está la población, el promedio total, y lo que se ve más abajo, la línea en azul claro, es la población urbana, que como ven es mucho más baja, está alrededor de un 3% de la proporción de la población total que se encuentra actualmente en pobreza extrema, de acuerdo a los datos de nuestro país. Y van a ver que, bueno, la administración anterior señalaba que 2 millones bajó la cantidad de personas que estaban en pobreza extrema entre 2016 y 2018, entre 2014 y 2016, y contándose para 2016 en 9.4 millones de personas. 53.4 millones de personas estaban en situación de pobreza, no pobreza extrema, y se hablaba en ese entonces de 6.2 millones de personas más con acceso a servicios básicos y 3.4 millones de personas más con acceso a la seguridad social. Desde
estas cifras aparentemente tan inocuas o tan neutras, hay una carga política importante. Desde qué es la pobreza extrema en nuestro país hasta qué consideraba nuestro gobierno que era que las personas contaran con, o no con servicios de salud, y que era que contara o no con servicios de seguridad social. Evidentemente, todos los países, especialmente el nuestro y especialmente el régimen anterior, hacía lo posible porque las cifras se acercaran a señalar que había avances y progresos, a pesar de que algunas definiciones se movieran para que esas cifras fueran mejores o dieran una mejor cara del país. Les hago referencia a estos 3.4 millones de personas que en teoría contaban con seguridad social en avance al reporte anterior. En ese se incluyó, por ejemplo, a todos los adultos mayores que contaban con el apoyo de lo que en ese entonces era el programa de pensión para personas adultas mayores, aunque no tuvieran seguro social o no tuvieran ningún otro esquema de seguridad social. Pero para efectos de la medición de la pobreza en nuestro país, se ajustó eso para, digamos, poder presentar mejores resultados. Y bueno, vamos a ver qué tan válido, qué tan no válido es esto en función de, de cómo se mide la pobreza en nuestro país. Vale la pena, o les pediría un poco de paciencia para que me permitieran mostrarles, digamos, cuáles son las bases teóricas de las dimensiones o la forma en la que se mide la pobreza en México, que por lo demás está establecido de manera legal en la Ley General de Desarrollo Social y hay una institución específica semiautónoma que se dedica a medir la pobreza y a establecer las definiciones, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, mejor conocido Coneval. Pero todos ellos, en general, la mayor parte digamos, los países de nuestro continente están, digamos, deben sus bases teóricas de la medición de la pobreza a este señor, que es Amartya Sen, un premio Nobel en economía, que a diferencia de los métodos antiguos o anteriores a sus propuestas, que eran básicamente decir, la gente es pobre cuando gana menos de tanto, y había índices así como que trataban de generalizarlo a nivel internacional, había el índice, ¿cómo se llamaba? El de la hamburguesa, que decía que si una persona alcanzaba para comprar una hamburguesa de McDonald's, y a partir de eso decían cuántas horas de trabajo se requería en un país para comprar esa hamburguesa respecto a otra. Y Amartya Sen, que es un tipo muy brillante, dejó claro tres cosas en particular. Una, la pobreza o la medición de la pobreza no está solo en función o no está tanto en función de lo que se tiene o de lo que se gana o de lo que se recibe, sino en la posibilidad de elegir y en la posibilidad de que las personas sean sus propios agentes para el desarrollo y tengan, tengan posibilidades o libertades de elegir el camino de su vida. Si no existe eso, aunque haya más o menos dinero, eso no permite a la gente decir que está fuera de la pobreza. Y esto lo dice, como está en el segundo punto, porque las vidas humanas pueden ser maltratadas o disminuidas o afectadas de muy diferentes formas. Es decir, existen muchos ejemplos de personas que realizan trabajo que comparativamente con otros países tienen un ingreso superior. Estoy pensando, por ejemplo, en el último caso famoso de las personas que emigraron hacia los países donde se van a desarrollar la Copa del Mundo, estos países árabes, que en teoría su sueldo era mucho mayor que el que recibían en sus propios países, pero mientras estaban en las obras trabajando, no tenían libertades, eran sujetos a explotación laboral, y muchos morían en las propias obras. Entonces, Amartya Sen estableció con claridad que la pobreza o la diferencia entre ser pobre o no está en la agencia, en la posibilidad de que sea la propia persona la que tenga las posibilidades de desarrollar su propio destino y no en ser comprado o no comprado en función del dinero. Y
como esa posibilidad o esa agencia para decidir tu destino, o el camino que quieres seguir para tu destino, es multifactorial, entonces él estableció que esta medida debería ser multidimensional. Y para simplificar o para hacer una aproximación que pudiera ser manejable para los países del mundo, para medir qué tan, desde una perspectiva multidimensional, qué tanto la gente de su país era pobre o no, estableció estas 5 libertades, lo que él llamó las 5 libertades humanas que, digamos, definían la pobreza o no, que son las libertades políticas, es decir, la posibilidad de poder elegir quiénes son tus representantes, la libertad de servicios económicos, es decir, no solamente, para empezar, el derecho a recibir una compensación por tu trabajo, pero que esa compensación te permita comprar o, digamos, adquirir los bienes y servicios que necesitas, las oportunidades, las garantías de transparencia, las oportunidades sociales, es decir, tener, digamos, los ejemplos más básicos son educación y salud, y por último, la seguridad protectora, es decir, que haya una instancia nacional o estatal, como Estado nacional, que te proteja no solamente de los desastres naturales, sino tus propios bienes de personas que eventualmente te los quieran quitar. Entonces, como pueden ver, estas 5 libertades que menciona Amartya Sen no son solo las libertades que te da la posibilidad de tener dinero o no, sino la posibilidad de tomar decisiones. Y en función de eso es que los países empiezan a decir, si son 5 libertades, cuáles son las dimensiones que yo voy a medir que mi población tiene o no tiene para decidir quiénes son pobres o no pobres. Y entonces llegamos digamos, cómo se aplica a nuestro país. Y digamos, oficialmente, tanto la Ley General de Desarrollo Social como los documentos normativos del Coneval establecen esta definición, que como van a ver, es muy concordante con, digamos, las bases teóricas que establece Amartya Sen. Y dice que la pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades e impiden la satisfacción de sus necesidades básicas, imposibilitando su plena integración social. La verdad es que en general las personas que han trabajado en, digamos, construir el soporte teórico de la medición de la pobreza en nuestro país han hecho en general un trabajo pulcro y son en general o han sido a lo largo de varias administraciones personas con muy buena preparación y que ya han hecho un trabajo que permite a nuestro país tener un soporte sólido en relación con la medición de la pobreza. Sin embargo, a la hora de empezar a establecer qué es lo que vamos a medir para definir quiénes son pobres y quiénes no son pobres, y como desde que se establecen estos criterios o estas dimensiones empieza a decirse, a verse claramente quiénes van a salir como los regiones nacionales, los estados, los municipios o las políticas que provocan o no más pobreza, es que se empiezan a tomar decisiones políticas. Entonces, en estas figuritas están señalados cuáles son las dimensiones que el Coneval establece para medir la pobreza en México. Que la primera es el ingreso, digamos cuánto dinero recibe la persona. Las siguientes son lo que llamamos derechos sociales, que es rezago educativo, servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social que está dado por, digamos, la posibilidad de que las personas tengan dentro de su contexto territorial la posibilidad de movimiento. Y bueno, cada una de estas dimensiones tiene fuentes de información perfectamente establecidas que se determinan en función ya sea de censos o de otras fuentes de información que permiten
en ciertas periodicidades, a nivel nacional cada 2 años, a nivel municipal cada 5 años, es decir, en México hay tantos pobres. Pueden ver aquí, y esto es un asunto que queda claro, que en estas dimensiones de la pobreza que se establecen en nuestro país no están todas las libertades. No hay ninguna referencia a las libertades políticas y no hay ninguna referencia a las garantías de transparencia. Sin embargo, digamos, el proceso de negociación se estableció en la ley y estas son las que tenemos. Por cierto, bueno, hay literatura muy extensa, si alguien quiere verlo de manera más clara, qué es lo que hay que tener para no tener rezago educativo, pero en general, digamos, la regla es, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen que tener X, todas las personas que están por abajo de ese X están, digamos, en condición de rezago en cuanto a estas dimensiones. Si están por encima, entonces no están en rezago. Entonces, por ejemplo, en la última reforma a la ley de educación de nuestro país, se estableció que la educación básica, o sea, la que es obligatoria para todas las personas, es hasta nivel de educación media. Antes era a nivel de educación primaria. Entonces, en nuestro país, cuando se hace un censo y se establece y se mide el nivel de educación de cada persona, si a la fecha de la modificación de la ley tú tenías solo la primaria, pero naciste antes, entonces no se consideraba que esa persona tenía rezago educativo en esto. Pero, por el contrario, si habías nacido en fecha posterior a la modificación de la ley, entonces, aunque tuvieras la primaria, como ya la educación básica y la educación media ya era la obligatoria, entonces sí se consideraba que existía este rezago. Y entonces, en función de eso, empezaron a tomar decisiones, también siempre tratando de que esos indicadores salieran lo menos bajos posibles para que entonces la medición de la pobreza saliera lo mejor posible. Y entonces, digamos, a la hora de sumar, las personas caen en estos cuadrantes. Este cuadrito que se ve aquí, que voy a hacer un poco más grande, nada más que ya me regresé, ahorita voy para atrás. En este cuadrito que está aquí, creo que no está haciéndolo bien. Cada uno de nosotros cae. En el eje de las Y está el ingreso de cada persona. Entonces, se establece una línea de bienestar en la cual si ganas menos de esa cantidad, tienes carencia por ingreso. Si ganas más de esa cantidad, no tienes esa carencia. Y en el eje de las X están cada una de estas carencias. Entonces, las personas que están desde esta línea para acá no tienen ninguna carencia y de esta línea hacia la izquierda tienen 1, 2, 3 o hasta las 7 carencias necesarias. Entonces, las 7 carencias que establece la metodología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que están en el cuadrante 4 no son ni vulnerables por ingresos, ni tienen ninguna carencia. Entonces, son los que no son ni pobres ni vulnerables. Las personas que están en cuadrante 3 no tienen ninguna de estas carencias, pero son vulnerables por ingresos. No son pobres, pero son vulnerables por ingresos. Las personas que están por encima de la línea de ingresos, pero tienen alguna carencia, entonces son aquí serían vulnerables por ingreso, y aquí serían vulnerables por alguna de estas, aunque no serían vulnerables por ingreso. Y las personas que están abajo de la línea de bienestar y aparte tienen carencias, es lo que en este país se considera que son pobres. Y cuando tienen más de 3 de estas carencias y aparte están abajo de esta línea de ingresos, entonces son pobres extremos. Y así se mide. Y entonces cada que se hace un censo de población, cada vez que se hace una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares o alguno de las fuentes de información para estas carencias, entonces el Coneval agarra esos resultados, lo aplica aplica las fórmulas y dice hay tantos millones de personas pobres o no. Es muy importante señalar que entonces las personas, la lucha por sacar personas de la pobreza extrema está por darle a cada vez a más personas, por eso señalaban en el cuadro anterior, a tantos millones de personas ya sacamos de esta carencia, tantos sacamos de esta carencia,
porque si no podemos ponerlos por encima de la línea de ingresos, por lo menos deberíamos quitarlos de la línea de vulnerabilidades, y en ese sentido el país, en teoría, tendría menos pobres extremos. Estos son los resultados, digamos, de la aplicación de esas fórmulas. Como les decía hace un momento, en nuestro país reportó en 2018 un 41.9% de personas en situación de pobreza y un 7.4% promedio entre rural y urbana de personas en situación de pobreza extrema. Aquí, digamos, podemos ver estos mismos cuadrantes, como ya se los había mencionado, y la comparación de 2008 a 2018, o sea, transcurridos 10 años y un poco más allá de la mitad del milenio, del periodo del 2000 a 2030, cómo iríamos en relación con disminuir o para alcanzar las metas que México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas en relación con el ODS número 1. Y vemos cómo disminuimos muy poquito, de 44.4 a 41.9, las personas en situación de pobreza. Hay una disminución insuficiente, pero digamos un poco mejor entre 2008 y 2018 de las personas en situación de pobreza extrema, de 11.0 a 7.4. Desafortunadamente, y digamos el peor de los resultados es que la población vulnerable por ingresos, independientemente de las carencias, las personas que cayeron por debajo de la línea de bienestar, aumentó en lugar de disminuir de 4.7 a 6.9%, y la población vulnerable por carencias sociales disminuyó, y aumentó un poco la población que ni es pobre ni es vulnerable. Estos datos o estas cifras son las que construyen los resultados que en 2018 se presentan. Si podemos, digamos, plantear las cosas hasta aquí, este es un modelo de desarrollo económico, un modelo de combate a la pobreza que tuvo relativamente pocas variaciones, por lo menos de los últimos 24 años para acá. Digamos, más o menos el tiempo que llevaba, me imagino que todos han escuchado hablar del programa que cambió de nombre, de Prospera, Oportunidades, etcétera. Más o menos la misma política económica, los cambios estructurales, es lo que, digamos, en general en el país se llama como el periodo neoliberal, y estos son los resultados que se presentaban. Antes de pasar a analizar, digamos, lo que propone el nuevo régimen y hacia dónde va y lo que está proponiendo cambiar, sí quiero decirles que si bien hay un consenso internacional bastante amplio en relación con esta medición multidimensional de la pobreza, no es de ninguna manera la única alternativa para analizar la pobreza, para medirla, que como ya vieron ustedes de manera en los ejemplos pasados, la forma en la que los países determinan qué es lo que determina la pobreza ha determinado qué es lo que buscan sus políticas sociales para combatir esa pobreza. Es decir, si los países determinan que la educación por abajo de los límites que establece su propia normatividad que debe tener cada individuo, el hecho de que las personas no lleguen a ese nivel educativo determina que haya más pobres, entonces hacen lo posible para que haya más personas educadas por encima de ese nivel. Pero esa visión, digamos, no es la única que hay. Y aquí quiero presentarles este cuadro que trabajaron estos autores, Enríquez y de Pascual, que a mí me parece que es muy útil porque nos recuerda que hay otras formas de ver las cosas y nos recuerda, digamos, hacia dónde entramos, hacia dónde vamos desde la perspectiva ideológica de los países y de las personas. Entonces, por ejemplo, en relación con las ideas directrices que determinan la pobreza, estos autores proponen, digamos, en estos tres grandes corrientes ideológicas, el neoliberalismo, que dice que la pobreza es una desigualdad natural del sistema, que es parte de la libertad individual de las personas,
básicamente eso de eres pobre porque no le echas ganas, y que en la economía de libre mercado, donde la mano de obra se vende y se compra, pues entonces es natural que haya, si la mano de obra no es un artículo que tenga demasiada demanda, entonces va a pagarse poco y entonces va a haber personas que, digamos, en este mercado libre, pues ocupen las situaciones más desventajosas. La socialdemocracia, por otro lado, establece que debería haber un esquema de igualdad social y un piso parejo para todos. Que efectivamente hay una libertad individual para la toma de decisiones, pero que esta economía libre de mercado debe estar moderada o atemperada por decisiones de economía social que permitan disminuir tanto los niveles más acendrados de la pobreza, como disminuir los niveles más altos de ingreso a través de impuestos, de manera que haya una situación menos desigual a nivel de la población en general, que permita que la pobreza no sea tan extrema ni la riqueza tan abundante para ciertas personas en particular. Y bueno, hay un esquema marxista que está basado en una igualdad social, igualmente, que determina que todas las personas tienen derecho a ciertos satisfactores mínimos, habla de una libertad social y habla de una economía planificada. Y aunque no lo menciona en este cuadro, pero digamos, la base del análisis de la pobreza desde una perspectiva marxista es que establece que la diferencia entre las personas que son pobres y los que no son pobres, o los que son proletarios y los que son capitalistas, es que unos son dueños de los medios de producción y otros venden su fuerza de trabajo. Entonces, digamos, sí hay visiones diferentes, aunque nuestro país y a nivel internacional, y inclusive la propia Organización de las Naciones Unidas, ha enfrentado esta definición y esta aproximación al asunto de la pobreza desde una perspectiva socialdemócrata, digamos, desde el combate a la pobreza, neoliberal desde la perspectiva económica. Y aquí, digamos, estos autores proponen otros niveles para diferenciar, digamos, la visión de la pobreza desde cada ideología, el neoliberal desde el individuo, la socialdemocracia de una relación dinámica entre las personas y el aparato social o de protección social que debería protegerlo, y el socialismo desde la estructura social de la que ya hablamos. Las propuestas para abordar esta problemática de la desigualdad, lo que dicen los neoliberales o la ideología neoliberal es que, bueno, si se decide que para el libre mercado no es conveniente que haya personas en pobreza extrema o muy pobres, entonces debe haber políticas focalizadas. Es decir, ¿quién es la persona pobre? A esa persona le damos, a nadie más. Y para las personas que, digamos, están en los estratos de pobreza, pero que aún no llegan a este nivel, a este extremo de pobreza, entonces deberán incorporarse a una dinámica de mercado que deberá producir riqueza y que a eso algo les tocará, y en la medida en que se esfuercen, el individuo, entonces tendrá acceso a esa riqueza que se va a derramar a través de lo que produzcan los dueños de los medios de producción. El esquema socialdemócrata también establece que normalmente políticas universales o políticas focalizadas, digamos, sí procura a ciertos individuos que considera extremadamente vulnerables o extremadamente pobres entregar apoyos directos, inmediatos, para que sean capaces de enfrentar a, digamos, las necesidades más extremas, pero establece ciertos mínimos que deberían ser universales para que cualquier persona, independientemente de su condición económica, digamos, acceda a ellos. Digamos, en nuestro país, los mejores ejemplos de esto son la educación pública. En nuestro país hay una tradición de que la educación pública es gratuita. Si Carlos Slim quiere inscribir a sus nietos o a sus bisnietos, no sé quiénes están ahorita en edad escolar, en una primaria pública, a pesar de que él es el hombre más rico de México, puede hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, no podría Carlos Slim
por sí mismo recibir ciertas clases de apoyos que están establecidos para personas en situación de pobreza. ¿Por qué el país decide que la educación pública es gratuita para todos, es universal y otras políticas son focalizadas? Porque determina que hay un costo de oportunidad. Primero, porque determina que la educación es un derecho y todos deben tenerlo. Y segundo, porque considera que hay ciertos costos de oportunidad que le impiden o que obstaculizan que los que son muy ricos, Carlos Slim, vaya y haga cola y vaya a las juntas de padres de familia y mejor pues manda a su chofer para que participe. Bueno, estoy inventando. Pero digamos, sería más fácil para él inscribirlo en una escuela privada que echarse todo el pleito que significa para las personas que no tienen acceso a ese tipo de escuelas, inscribirlo en una escuela pública. Entonces, los países establecen qué políticas públicas son universales, qué apoyos son universales y qué apoyos son focalizados. No solamente por la acción de quienes son muy pobres, sino por cuáles considera que son derechos y cuáles considera que no son derechos. Y en el contexto de la ideología marxista o del socialismo, aquí se pretende primero que, y quiero que esto se vea, o propondría que esto se revisara no desde una perspectiva de qué hacen los países, sino, digamos, qué propone. Uno es luchar contra el sistema. O sea, recuerden que esta ideología plantea que la pobreza es producto de una injusticia, entonces lo que propone es resolver esa injusticia. Y cuando en teoría, los regímenes socialistas establecen un principio de igualdad proporcional, es decir, establecen ciertos mínimos que toda la gente debería tener, y un principio de igualdad conmutativa, es decir, establece cuáles son los requisitos para acceder a mayores satisfactores en función de ciertas capacidades o ciertas responsabilidades que se le asignan al individuo, no por la propiedad o no de los medios de producción, sino en función de las responsabilidades o de las capacidades de cada individuo en lo particular. Y bueno, aquí estamos viendo las propuestas desde la educación para abordar el tema de la pobreza. Ahora, obviamente, los autores se mueven no como cartabones dentro de estas tres ideologías, sino, digamos, a función de lo que la situación o el contexto de cada país y sus propuestas ideológicas, en haciendo las propuestas no solamente lo que consideran como utópicamente o teóricamente lo que es mejor, sino lo que es más alcanzable. Y aquí me gustaría, porque es un autor mexicano, porque, digamos, aunque es un teórico que ha trabajado más desde una perspectiva marxista, es un autor que ha trabajado dentro del Estado mexicano. Él fue, Julio Botvinnik fue el presidente, me parece que es el nombre del puesto, el titular de la Comisión de Evaluación de Políticas Sociales de la Ciudad de México. Y él propone una situación que me parece que es importante revisar, porque añade dos conceptos nuevos que, como van a ver, no, digamos, no están en lo que Amartya Sen nos propone, ni están en lo que Coneval, digamos, ha legislado como, digamos, lo que debe medirse para medir qué es la pobreza. Entonces, Botvinnik propone que no solamente se identifiquen las condiciones de carácter material o económico que determinan las personas, sino que permitan el florecimiento humano o eviten daños graves al desarrollo de las personas. Es decir, Botvinnik propone que en la medición de la pobreza se mida lo que permite a las personas florecer. Este concepto de florecer, es decir, llegar a sus máximas capacidades, relacionarse con el resto de la sociedad y en un concepto que es muy importante, que es relacionarse con el entorno y con el ambiente. ¿Por qué esto es importante? Porque Botvinnik y muchos autores consideran que aspirar a que la medición de la pobreza sea hecha solamente en función de bienes o de servicios, sin considerar que estos bienes o servicios sean sustentables. Es decir, si aspiramos a que todas las personas
tengan el nivel de consumo o los bienes que tienen las sociedades más ricas del mundo, solo porque quieren tener esos bienes, o sea, solo porque consideramos que está bien tener esos bienes, entonces el mundo no daría. Eh, digamos, casi todos sabemos que la sociedad en Estados Unidos consume proporcionalmente muchas veces más recursos materiales de nuestro planeta que la proporción de la población. Entonces, Volvini propone no llegar a ciertos niveles que consideramos, pues ya estamos en el mismo nivel que tal país o que tal otro país, sino las que consideran para el florecimiento humano. Y este concepto de florecimiento humano nos permite entonces que este concepto de pobreza sea diferente para las diferentes culturas, para los diferentes países, para las diferentes regiones. Entonces, no es igual lo que necesita tener una persona en un ambiente rural, en un contexto indígena, para su florecimiento, que lo que requiere una persona que está en un contexto urbano. Lo que sí propone él que se considere como un criterio generalizado es que las personas deberán tener derecho a tener tiempo libre como una parte esencial de esas condiciones para desarrollar ese florecimiento. Y por otra parte, que una vez que se llega por encima de este nivel del umbral de la pobreza, la sociedad en su conjunto debe revisar en qué consiste ese florecimiento humano para que no conduzca a un consumismo generalizado que nos lleve como especie o como grupo social o como comunidad global a acabar los recursos que la naturaleza nos provee para el desarrollo. Es decir, en este concepto de Volvitnik, estas propuestas que él hace para determinar quiénes están en condición de pobreza o no, él pide que la condición después de ciertos mínimos en la que las personas se consideran pobres o no pobres, considere también que este florecimiento humano incluya la posibilidad de que las actividades humanas se desarrollen sin dañar o poner en riesgo la sustentabilidad del planeta para las generaciones futuras. Que este, por cierto, es un concepto bastante desarrollado por muchos autores y de nuestro país se empezó a conocer más, a pesar de que había trabajos anteriores, pero a partir de la rebelión zapatista y algunos otros movimientos indígenas que nos han continuamente hecho reclamos o avisos a la sociedad en general que no podemos medir nuestro nivel de bienestar únicamente a partir de condiciones materiales. Además digamos, esta visión de Volvini, no quise dejar pasar esta oportunidad para plantearles estas gráficas que representan otros factores que contribuyen a la pobreza y a la desigualdad. Evidentemente, los conceptos de desigualdad y pobreza pues, no son sinónimos, y digamos, hablar de desigualdad de cualquier manera es, digamos, da para una plática muchísimo más larga, es otro tema completamente separado, pero digamos, aquí hay una situación que valdría la pena señalar. Si vemos esta primera gráfica, de 2000 a 2016, se ve el desarrollo de los salarios en países más o menos del nivel, digamos, del desarrollo económico como el nuestro. En esta línea de abajo, la línea verde, es la evolución del salario mínimo en México hasta 2017-18, y lo pueden ver aquí. El promedio de la OCDE, que incluye muchos países en desarrollo, lo pueden ver aquí mismo, pueden ver cómo empezó desde mucho más arriba, pero ha ido subiendo mucho más. Pero países como Corea, como Turquía o como Chile, han tenido un desarrollo muy superior en el nivel de salarios que los que han tenido los trabajadores mexicanos. Sin embargo, si vemos en esta gráfica acá, aquí podemos ver el número de horas que trabaja acá, en promedio, que trabajan los diferentes países del mundo. Y aquí
quien está más abajo a nivel salarial está más arriba a nivel de salarios. México, de todos los países de la OCDE, es el país donde las personas trabajan más horas a nivel de esta organización, y esto obviamente no se ha visto reflejado en el nivel de sus ingresos. Evidentemente entran en juego otros factores como productividad, recuperación del capital, muchas condiciones estructurales en cada uno de los países, pero digamos este asunto de que en México somos pobres porque no le echamos ganas y las personas pobres son pobres porque no trabajan, en estas gráficas quedan bastante claras. Sin embargo, en esto, digamos, este nivel de pobreza o de precariedad de los salarios en México no se da igual en la prosperidad de las industrias. Y cuando a los factores económicos se les pregunta, se les encuesta, ¿para quién trabaja mejor la economía? México queda en primer lugar cuando dice que las economías trabajan en favor de los empresarios y en favor de los ricos. Por ejemplo, en Suecia, las personas piensan que un poquito más de la mitad de las personas piensan que el sistema está diseñado para beneficiar a las personas con más recursos. En México, el 94% de los agentes económicos piensan así. Y bueno, de ahí vamos viendo para abajo. ¿Por qué propongo o por qué les muestro estas gráficas? Porque independientemente de la perspectiva ideológica de cada uno de nosotros, si es más neoliberal, más socialdemócrata, más marxista, lo que sí debe quedarnos claro es que además de si las dimensiones que menciona Amartya Sen, que mide el Coneval para saber quién es pobre o no en México, un análisis de esta naturaleza no puede ser completo desde mi perspectiva si no se toma en cuenta las causas que ocasionan la pobreza. Y en el caso de nuestro país es bastante claro que hay un sistema que favorece la generación de riqueza a partir de la explotación de los medios de producción y que desfavorece a las personas que están en los estratos más bajos y que por lo tanto generan un insumo para estas empresas al menor precio posible a costa de producir la mayor pobreza posible. En este punto, y quisiera, digamos, ya empezar a plantear lo que propone la actual Administración Pública Federal acerca de cuál es su política para atender el tema de la pobreza. En el programa sectorial de bienestar, lo que se llama Programa Sectorial de Desarrollo Social, el actual gobierno federal establece que aspira a lograr que la política de bienestar pase de un ámbito de ofrecer bienes y servicios que permitan acceder a garantías a establecer un enfoque garantista de derechos humanos. Si lo analizamos esto desde la perspectiva de lo que vimos antes, vamos a disminuir el número de dimensiones del desarrollo humano en el que vamos a tratar de generar oportunidades a garantizar los derechos. Y entonces, por eso han visto que ahora se plantea una salud pública gratuita para todos, una pensión para adultos mayores para todos los adultos mayores, ciertos factores del esquema de protección social que este gobierno ha procurado garantizar. Y esto lo hace porque estas oportunidades que ellos caracterizan como azarosas y temporales y que a veces son discrecionales, deberían ser en cambio derechos inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. Y entonces dice que estos derechos, los derechos humanos y los derechos que consagra la Constitución de nuestro país, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, deben tener un carácter universal.
que deben estar relacionados con el ciclo de vida de las personas, por eso establecen apoyos para la educación inicial, primaria, para la enseñanza media, los programas de becas de Benito Juárez, para la vida adulta, en el caso de la pensión para adultos mayores, para las personas que se integran a la vida laboral y la política social de este gobierno propone que haya gestionar la participación social y comunitaria, sobre todo en aquellas zonas que tienen una mayor tradición de llevar a cabo este tipo de acciones. Y eso se refleja, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, que exige que haya decisiones comunitarias para la toma de decisiones, una perspectiva territorial, y esto se refleja en la inversión, tanto en infraestructura como en programas sociales, que tiene una mayor énfasis en el sur-sureste del país, que es más pobre, y bueno, habla de manejarlo con transparencia y honestidad. No quisiera, digamos, o sería injusto desde mi perspectiva si decimos, bueno, estas son, digamos, es una visión socialdemócrata que busca dar estos beneficios, sin tomar en cuenta que esta administración ha llevado a cabo acciones que pretenden nivelar o, digamos, disminuir la brecha, esta de la que les hablaba en relación con la forma en la que la economía nacional está desbalanceada hacia las empresas o hacia las personas con mayores recursos y desbalanceada en contra de las personas que venden su fuerza de trabajo. Entonces, digamos, ya hablamos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero digamos, hay dos asuntos que son sumamente importantes desde mi perspectiva y que, digamos, van en el camino que les señalo. Uno es, se hizo una reforma laboral que da libertad a los sindicatos, que tiene como propósito evitar que los sindicatos sigan siendo un mecanismo mediante el cual las empresas controlan a sus trabajadores y se conviertan en un mecanismo mediante el cual los trabajadores negocian con las empresas. Entonces, se estableció un reglamento y ya van más de 1,000 sindicatos que han modificado sus estatutos para que haya un voto libre, directo y secreto que, digamos, genera condiciones para que los trabajadores sean representados de manera democrática y entonces establezcan negociaciones de manera más justa con los dueños del capital. Y se aumentó el salario mínimo en una proporción muchísimo mayor a la que se venía aumentando en épocas, en los sexenios anteriores, y se hizo una diferenciación del salario mínimo en la frontera respecto al resto del país, que establece, digamos, como una cortina de retención para procurar mejores condiciones que limiten la necesidad de más personas de ir hacia Estados Unidos a buscar mejores, digamos, ingresos más altos. Y bueno, está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que procura generar un puente de enlace entre el sector productivo y los jóvenes que, digamos, o dejan la escuela o terminan de estudiar. Y bueno, en 2019 estudió como resultado que ya un grupo importante de trabajadores mexicanos salieron de la pobreza laboral, es decir, de este nivel que señalamos hace rato de ingreso por encima o por debajo de la línea de bienestar. Obviamente, sobre todo estas cifras han ido cambiando en función de, digamos, la situación de crisis que se nos da ahora con la pandemia, pero, digamos, desde mi perspectiva sería injusto no señalar que por primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, hay una política de liberación o democratización del mercado laboral que acompaña a las políticas de apoyos sociales directos en camino a disminuir la pobreza. Y bueno, en general, eso es la información o, digamos, algunos datos que me gustaría, me pareció interesante plantearles, porque de esta manera encontramos que los países, a partir de
sus propios procesos políticos y de la ideología dominante caminan hacia el cumplimiento de las metas que propone el ODS 1 de eliminación de la pobreza, y por tanto es importante que cada uno de nosotros identifique si esos caminos que cada país busca son los adecuados desde nuestra perspectiva ideológica y desde nuestra propia posición de clase. Desde mi particular punto de vista, las medidas tanto de democratización del mercado laboral como de garantización, de las que procuran garantizar el acceso a los derechos, deben profundizarse. Obviamente, y eso es un asunto que pocas veces se reconoce y creo que es importante que lo hagamos, cada una de estas medidas tiene efectos positivos y negativos. Es decir, nadie puede proponer para mañana que el salario mínimo en nuestro país sea igual que en Estados Unidos, porque probablemente los efectos que se consigan sean contrarios a los que se buscan. Es decir, los capitales se vayan del país, dejen de invertir y entonces en lo que llegan otros capitales que sí están dispuestos a gastar eso en mano de obra, pues haya procesos de pobreza, miseria, hambre, desnutrición, que, digamos, terminan convirtiendo esta medida en contraproducente. Entonces, son decisiones complejas, pero yo, digamos, como conclusión o como propuesta para todos, lo que propondría es que ya sea de una manera gradual o de una manera más radical, pero que siempre pensemos en que las medidas que los políticos que nos representan, que los partidos por los que votamos, siempre vayan camino hacia lograr esto. Es muy hacia lograr, digamos, esta eliminación de la pobreza. Vuelvo a hacer mención de la plática de Fernando Irineo. Digamos, es un imperativo ético que como sociedad, como especie, no podemos, no deberíamos estar en la posibilidad de estar tranquilos mientras una proporción muy importante de nosotros no es capaz o no tiene ni siquiera la libertad de buscar su propio destino. Y en nuestro país esa es una situación muy clara. Sí, como les digo, sí, el tema de desigualdad es una plática completamente aparte, pero nuestro país es uno de los, a nivel internacional, está en los últimos lugares en la posibilidad de las personas de escalar socialmente. Digamos, es muy difícil que las personas que nacen en la pobreza salgan de la pobreza. Y es mucho más difícil en México que casi en cualquier otra parte del mundo. Entonces, seamos neoliberales, tengamos una perspectiva marxista o seamos socialdemócratas, yo lo que creo es que lo que debemos exigir a los tomadores de decisiones es que cada una de las decisiones que toma, cada una de las políticas que toma, pueda medirse en la medida en que genere las condiciones para que esos porcentajes, no porque lo pida la ONU, no porque se cumplan las metas, sino por simple justicia humana, cada vez caminemos hacia la eliminación de la pobreza y hacia la segregación de porcentajes muy importantes de nosotros mismos que quedan fuera del desarrollo, de la posibilidad de buscar su propio desarrollo. Y bueno, esto sería la plática hasta ahora. A los compañeros de la organización, no sé cómo lo hacemos para ver si hay preguntas o algo así. Felipe. Déjenme avisarles.
estoy empezando a ver preguntas en la pantalla. Entonces, lo veo en la pantalla y les respondo directamente. Tatiana Villavicencio me pregunta, ¿qué opinas de quienes dicen que la educación debería privatizarse? Yo creo que no es una estrategia adecuada en nuestro país. Y creo que no es una estrategia independientemente de la ideología que tenga cada quien. Para empezar, digamos, la privatización implica necesariamente que ciertas personas acceden a la educación y ciertas personas no. Y eso determina en nuestra sociedad actual, que es la sociedad del conocimiento, digamos, así le llaman, que ciertas personas automáticamente van a quedar, o muy probablemente, van a quedar fuera de la posibilidad de insertarse en la sociedad y desarrollarse económicamente o tener los recursos para desarrollarse, desarrollar su persona. Entonces, yo considero que independientemente de la ideología de cada quien, el Estado debe proveer los medios para que todas las personas que tengan la intención de educarse tengan acceso a la posibilidad de hacerlo. Y eso incluye no solamente que haya una escuela, sino que haya la posibilidad de que lleguen a la escuela comidos y que haya la posibilidad de que lleguen vestidos. Entonces, eso implica becas, implica recursos, implica acceso a material didáctico, y el Estado debe garantizar que ciertas personas, por lo menos todas las personas tengan acceso a un sistema educativo que independientemente de sus ingresos les permita desarrollarse. Ahora, hay propuestas más radicales. Es muy famoso a nivel internacional el caso de Finlandia, donde prácticamente lo que está prohibido es la educación privada. Hay, creo que en toda Finlandia, una sola escuela privada a nivel básico, y es como para diplomáticos y eso, porque ese país, que no es ni comunista, ni marxista, ni mucho menos, en esa nación han tomado la decisión de Estado de que para que sea en serio, eso de que haya un piso parejo para que todos vayan hacia adelante, todas las personas, desde que son niños y empiecen a educarse, tengan efectivamente ese piso parejo. Y entonces, desde el hijo del presidente o la presidenta de ese país, que no sé de qué género es, hasta la persona, al migrante llegado de África, todos tienen acceso a los mismos medios educativos. Esa es una solución más radical. Si yo tuviera que escoger entre privatizar o prohibir la privatización, escogería la prohibición de la privatización, pero evidentemente, digamos, no es mi especialidad la política educativa, pero sí, digamos, como usuario, en lo poco que he estudiado, considero que el ecosistema de la educación, el ecosistema del aula, es un ambiente propicio para que, uno, la sociedad se conozca o los miembros de la sociedad se conozcan, y dos, para que se emparejen las posibilidades de desarrollar a futuro. Pues, ojalá que sea suficiente, Tatiana. ¿Alguna otra pregunta? Shir. Shir opina que es lamentable que los que opinan que el pobre es pobre porque quiere. Yo quisiera, digamos, independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo con lo que opina Shir, llamar la atención acerca de lo que son las opiniones sobre política pública, de lo que son las experiencias de tipo vivenciales, o sea, las experiencias empíricas de cada uno de nosotros, a lo que nosotros haríamos si estuviéramos en la posición de poder. O sea, muchas de las personas que dicen el pobre es pobre porque quiera, hablan a partir de una experiencia personal en la que seguramente han conocido a personas que teniendo ciertas condiciones no lograron desarrollarse, no quisieron desarrollarse, y ellos o personas que conocen sí lo hicieron. Pero estoy absolutamente seguro que la mayor parte de los miembros de nuestra sociedad está perfectamente consciente de que hay personas que enfrentan condiciones más difíciles que otras. Y en función de eso, estoy seguro que, como se ha demostrado en los últimos, digamos, procesos políticos, en general, la sociedad mexicana al menos es una sociedad solidaria que busca que las personas tengan las mismas oportunidades y construir hacia eso. Y
digamos, el otro asunto que hay que tomar en cuenta es que esas personas que piensan que el pobre es pobre porque quiere, tampoco quieren que si eres pobre, entonces tus hijos se mueran de hambre. Digamos, hay una conciencia de que las decisiones individuales que han conducido a ciertas personas a cierta condición no tendrían que tener consecuencias sobre sus hijos o sobre ciertas personas que no tienen, digamos, nivel en ese entierro. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Sher. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos están invitando a hacer a otro tipo de pláticas, con mucho gusto. Me inviten, ahí estaré. ¿Alguna otra pregunta? Le agradezco a Amparo sus comentarios. A Sofi. Y creo que en Despertares tienen nuestros datos de contacto, etcétera. Si alguien está interesado en algún tema en particular o se va a hacer un poco difícil encontrarla, pues con mucho gusto a través de Despertares nosotros, digamos, podemos compartir lo que esté a nuestro alcance. Parece ser que ya no hay más preguntas. Pues me informan que ya no hay más preguntas y ya cumplimos el tiempo que estaba previsto. Sofi me pregunta si deberían privatizarse las cárceles. Digamos, la información que tengo yo acerca de las experiencias de privatización, sobre todo en Estados Unidos, son malas. En general, no ha sido ni económicamente, ni desde la perspectiva que debería buscarse de la reintegración social, experiencias exitosas. Por otra parte, la experiencia de nuestro país, pues, digamos, entre las muchas labores del Estado mexicano en las que se ha fallado, probablemente una de las que más se ha fallado es en la administración de las cárceles. En general, no solo por mi formación de derechos humanos, sino por una situación de racionalidad, yo opino que, en primer lugar, deberíamos revisar con cuidado la situación de reclusión y las medidas de reclusión como medida tanto coercitiva como de control social. Yo personalmente opino que la prisión preventiva obligatoria, incluyendo las últimas reformas que se realizaron ya en este gobierno, me parecen que son inadecuadas. Me parece que todas las personas deberían entrar a la cárcel hasta que solo en el caso de que fueran decretadas así por un juez y que los procesos judiciales penales deberían ser llevados a cabo en libertad. Y solamente debería digamos, evitar la movilización de personas de las que haya un riesgo razonable o, digamos, identificado de fuga. Y pues hay muchos artefactos tecnológicos que nos permiten determinar quién se fuga y quién no se fuga. Digamos, los brazaletes nos permiten saber exactamente dónde están las personas y nos permiten saber si alguien se lo quita o no se lo quita. Entonces, yo creo que en general tenemos demasiadas personas en las cárceles. En general, evidentemente, las cárceles están mal administradas. Y en general, el hecho de que haya un alto nivel delictivo desde el interior de las cárceles es un asunto que debería corregirse inmediatamente. Sin embargo, las experiencias mexicanas en relación con la privatización de servicios han sido malas, es decir, hoy no tenemos mejores servicios o más baratos en aquellos que se han privatizado, y a nivel internacional tampoco han sido de lo más claro. Yo personalmente opino, y opino de mi ronco pecho, porque no es ni mi formación, ni mi especialidad, ni mucho menos, es que las personas que están en situación de ser detenidas son personas que están en una situación en que la sociedad no ha podido identificar las razones y las causas de esas conductas socialmente inaceptables, y la sociedad debería destinar recursos hacia lograr una integración y lograr que se modificaran esas conductas.
digamos, yo no creo en las personas inherentemente malas. Creo que hay condiciones que hacen que las personas lleven a cabo esas conductas y que el Estado debería hacerse responsable de buscar en cooperación con la misma persona que esas conductas se modificaran. Y por lo tanto, eso creo que es una responsabilidad del Estado. No creo que es una responsabilidad que se pueda concesionar a un particular. Pero esa es mi opinión. Y creo que esa sí ya fue la última. Felipe. Parece que sí. Entonces, pues muchas gracias a todos los que participaron y pues quedo a sus órdenes y cualquier contacto a través de Despertares. Mucho gusto.